congresista Vilca Toma. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo cordial y la bienvenida a los integrantes de la Comisión de Venecia y a todos mis colegas congresistas. Necesitamos hablar de hechos concretos. Si bien es cierto, el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas legislativas, lo que ha venido acompañando estas iniciativas legislativas del Ejecutivo son la coacción y la afectación en el ejercicio de las libertades de los congresistas. Las 3 reformas que ha presentado el Ejecutivo en sí han traído disfrazadas emboscadas al Congreso. Porque cuando se presentó una propuesta de reforma al sistema judicial, se entiende, Poder Judicial, Ministerio Público, instituciones vinculadas como la Policía Nacional, se incluyó en esa primera reforma la no reelección de los congresistas. ¿Y qué más vino acompañado con esas reformas? Determinadas condiciones. Lo apruebas rápidamente y lo apruebas casi sin discutirlo. Y si no lo apruebas como yo te lo estoy planteando desde el Ejecutivo, ¿no?, entenderé que no estás cumpliendo con aquello que yo estoy planteando. En la segunda reforma, de la misma manera, el verdadero embate vino hacia el Congreso. Y en el tercero también, porque lo que finalmente se quiso hacer en la tercera reforma es debilitar lo que sería la inmunidad para los congresistas que tengan que ejercer sus cargos a partir del año 2021. Pero ¿qué más ha sucedido en la realidad de los hechos? En cada una de estas reformas planteadas vino de manera latente y cada vez más creciente una amenaza al cierre del Congreso, pues se plantearía una cuestión de confianza que sería prácticamente la segunda, así se ha pretendido interpretar, para que diera lugar desde el Ejecutivo a un aparente cierre del Congreso Constitucional. ¿Qué más ha sucedido de manera simultánea? ¿Qué ha sucedido con los congresistas? Lo que ustedes el día de hoy habrán podido conocer también, seguramente, a través de la denuncia de varios congresistas. Hoy, justo cuando los vamos a recibir, se ha difundido en los medios de comunicación la conversación entre varios congresistas que da cuenta que en este Parlamento se está haciendo reglaje, seguimiento y chuponeo. Eso lo hemos conocido hoy sobre un hecho que habría tenido lugar en noviembre, cuando el presidente del Congreso no era el congresista Pedro Olaechea, sino el congresista Daniel Salaverry. ¿Esto es correcto? Que los congresistas, en medio de todas estas galopantes reformas, acompañadas con una serie de amenazas, que los congresistas tengan que ser permanentemente amenazados en el ejercicio de sus libertades y de sus atribuciones? ¿Qué más sucedió en toda esta etapa? Esas condiciones por parte del Ejecutivo de hacerlo prácticamente en un plazo determinado, de emitir las reformas casi sin un análisis profundo que ameritan las reformas constitucionales, han venido acompañados de campañas demoledoras mediáticas, que se han convertido en armas que apuntan a la sien de los congresistas, cuyas municiones son nada más y nada menos que la publicidad que es pagada por el Estado. Podríamos decir que cada escándalo que rodea a un congresista salió porque fue producto de una investigación o porque fue producto del reglaje al que hemos sido sometidos en estos meses. Debo poner en conocimiento un hecho que acompaña al reglaje del que habría sido objeto el congresista Velázquez Quesquén, el congresista Miguel Ángel Torres, la congresista Letona, ¿no?, y la congresista Bartra, presidenta de esta comisión. Quien habla, y el congresista Segundo Tapia, ejercimos el cargo de vicepresidentes del Congreso en la gestión del señor congresista Daniel Salaverry, en cuya gestión prácticamente el gobierno del señor Martín Vizcarra también gobernaba en el Congreso.
porque era evidente que no hubo una defensa institucional del fuero parlamentario. ¿Qué ocurrió en esa etapa? Quien habla y el congresista Segundo Tapia fuimos objeto de reglaje, seguimiento y amenazas sistemáticas. Congresista. Muchas gracias, presidenta. Cuya documentación le voy a hacer entrega a la presidenta para que de manera formal le haga llegar a los integrantes de la comisión para que pueda ser evaluado como hechos concretos que han limitado el ejercicio de las libertades de los congresistas. El congresista Segundo Tapia sorprendió a un efectivo policial haciéndole reglaje en este Parlamento. Lo denunció y lo comunicó al presidente de la República, al ministro del Interior, a todas las autoridades. Lo comunicó al presidente Daniel Salaverry para que adopte las acciones, porque en primer lugar, en el Congreso no se puede hacer chuponeo, no se puede hacer seguimientos y el reglaje en el Perú es un delito. El congresista Salaverry se negó a interponer las acciones ante las autoridades competentes. ¿Y qué podemos esperar de las autoridades cuando se hizo la denuncia? Este efectivo policial en ejercicio, en funciones al que se le Congresista, para que termine. Y quiero mostrar las fotografías. Este efectivo policial que fue intervenido tomándole las fotos en acciones de reglaje al congresista Segundo Tapia era un efectivo policial en ejercicio. Ellos eran los visitantes que venían a acompañar al congresista Segundo Tapia. Este efectivo policial fue intervenido y el congresista vicepresidente del Congreso de la República pudo lograr que se verifique en ese momento que estaba siendo reglado. Aquí están las fotografías. Y este es el efectivo policial en ejercicio, cuyo comando no estaba enterado de estas acciones de reglaje, pero que el jefe de seguridad interna del Congreso sí se había comunicado con él. ¿Qué podríamos decir? ¿Hay justicia en el Perú? ¿Este efectivo policial ha sido sancionado e investigado penalmente? No. El Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, únicamente lo sancionó y lo removió a otra unidad. Así hemos venido trabajando. Sí, congresista, para que termine. Segundo hecho concreto que quiero poner de conocimiento. A quien habla, a través de casi 70 líneas telefónicas, he recibido amenazas entre llamadas telefónicas y mensajes. He interpuesto una denuncia penal al Ministerio Público para que se identifiquen a cada uno de estos números telefónicos por las amenazas sistemáticas que he recibido en el mes de abril, aproximadamente por un mes, y lamentablemente las autoridades hasta este momento no han adoptado las acciones correspondientes. 70 líneas telefónicas aproximadamente, llamadas y mensajes de manera sistemática en la madrugada, en la noche. ¿Se podría decir que son 2 o 3 personas que decidieron amedrentarme? Yo he puesto la denuncia y ante la policía, ante la DIVINCRI, he responsabilizado al gobierno del presidente Martín Vizcarra porque este tipo de acoso con amenazas no lo hace cualquier persona. Esto se ha tenido que hacer en alguna unidad de la policía, de la Marina, y así lo he puesto en conocimiento ante las autoridades para que se levante el secreto de las comunicaciones, pero lamentablemente hasta ahora no pasa nada. Hemos llegado al punto en el que en una oportunidad, cuando estaba dirigiendo en este pleno del Congreso la mesa directiva, recibí una amenaza en el cual me decían que habían dejado una bomba en mi domicilio. Ese caso incluso había sido objeto de una sentencia en un extremo de la denuncia. Entonces, ¿qué significa, señores miembros de la Comisión de Venecia? Que los congresistas no hemos podido en este tiempo ejercer nuestras libertades y nuestras atribuciones. Y lo que tenemos acompañado son campañas mediáticas dirigidas para atacar a uno por uno a los congresistas en esta etapa, diseñadas exactamente en fechas neurálgicas. No nos permiten ejercer nuestras atribuciones. Hemos llegado al punto de cuando se quieren elegir a los miembros del Tribunal Constitucional con prácticas de reglaje, de chuponeo, el día de hoy se ha pretendido desmerecer a varios congresistas de este Congreso de la República. Yo entrego esta documentación para que se haga una valoración de hechos y del debido ejercicio de las libertades,
cuando lo único que hemos hecho es mantener una posición de denuncia constante ante los casos de grave corrupción que comprometen a la empresa Odebrecht y que sí han comprometido a varios gobiernos e incluso a este gobierno que ha emitido reglamentos a una ley que ha favorecido a esta empresa en el pago de la reparación civil en perjuicio del Estado peruano. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Vilcatoma. Vamos a recibir su documentación para trasladarla también